Amén. Muy bien, vamos a ver la pregunta de la semana. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de la ley si nadie puede cumplirla? Ya hemos estado repasando respecto a la ley. Vimos los mandamientos en grupos, que era lo que Dios exigía en cada mandamiento. Y luego vimos si alguien es capaz de cumplir la ley. Dijimos, nadie. Y ahora la pregunta es, ok, si nadie puede cumplirla, entonces, pues, ¿para qué funciona? ¿Para qué sirve? ¿Para qué Dios la da? La respuesta completa dice que conozcamos la santidad de la naturaleza y la voluntad de Dios, así como la naturaleza pecaminosa y la desobediencia de nuestros corazones, y por tanto nuestra necesidad de un Salvador. La ley nos enseña y nos exhorta a vivir una vida digna de nuestro Salvador. Entonces podemos resumir toda esta respuesta en tres cosas que la ley hace. Y podemos usar algunas imágenes a fin de que sea más sencillo para los niños. Entonces vamos a tratar de resumir esas tres ideas con tres imágenes. Vamos a decir, número uno, que la ley es una ventana. La ley es una ventana, es decir, la ley comunica el carácter de Dios. La ley comunica el carácter de Dios. El Salmo 19, versículos 7 al 9. 19, versículos 7 al 9, dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Entonces fíjate cómo la describe. Perfecta, segura, recta, pura, verdadera. Sí. La ley es una ventana que nos permite conocer el carácter de Dios. Solo Dios tiene el derecho y la autoridad para determinar lo que es correcto e incorrecto y para exigir cuentas de sus criaturas. ¿Sí? Entonces, cuando vemos la ley, estamos viendo una muestra de Dios mismo. Por eso es que la ley no puede ser diluida, rebajada, modificada, porque es una expresión de quién es Dios mismo. Entonces, en primer lugar, la ley es una ventana. En segundo lugar, podemos decir que la ley es un espejo. Es decir, la ley revela nuestro pecado. La ley revela nuestro pecado. Al mismo tiempo revela nuestra necesidad de un Salvador. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Otra vez, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, las obras de la ley no pueden justificar, no pueden justificar. Pero por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Qué hace la ley? Te hace saber que estás pecando, eres un pecador. Si la ley nos muestra la necesidad de un Salvador, si la ley viene y nos dice, no puedes alcanzar el estándar de Dios, ¿sí? Sin importar cuánto lo intentes o qué tan bueno te consideres, no es suficiente para llegar al estándar de Dios. En Gálatas 3:24 leemos, la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo. Y aquí se usa la palabra ayo. Un ayo en el tiempo de Pablo era un maestro que estaba asignado a un niño. Y las pocas imágenes que tenemos de los ayos muestran que golpeaban a los niños con dureza. Entonces el ayo básicamente lo que hacía era que mandaba al niño a la escuela y luego lo regresaba a la casa, le enseñaba modales, le enseñaba a hablar, le enseñaba a conducirse en medio de los adultos, y cuando el niño fallaba en hacer esto, el ayo lo golpeaba. Sí, era parte de su trabajo, y es algo de lo que la ley hace con nosotros. La ley es tajante y nos golpea cuando fallamos, o sea, siempre. Y entonces nos muestra que necesitamos un Salvador, necesitamos algo más para ser justificados que nuestras propias obras. Entonces, número 1, la ley es una ventana. Número 2, es un espejo. Y número 3, es una brújula. La ley es una brújula. O si la brújula es muy abstracta, es un mapa, podríamos decir. Tal vez si los niños no saben qué es una brújula, podemos decir la ley es un mapa. Es decir, la ley nos guía. Romanos 13, versículos 8 al 10.
Romanos 13, versículos 8 al 10, dice: no deban a nadie nada sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, para aquellos que estamos en Cristo, para aquellos que hemos sido justificados a través de la fe en Cristo, la ley se convierte en una brújula, en un mapa, en una guía de cómo debemos de vivir. Cuando regresamos a Génesis 2, vemos que Dios da instrucciones claras a Adán y Eva. Dios les dice: de todo árbol del jardín puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Lutero llama esto evangelio y ley. Es decir, esta es la única instrucción que Adán y Eva tienen de Dios. No hay ninguna otra. Todo lo que nosotros tenemos después en la ley mosaica, Adán y Eva lo tienen resumido en solo estas palabras: puedes comer de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no vas a comer. Eso es la única ley, por así decirlo, que hay aquí. ¿Sí? Y cuando consideramos las consecuencias de lo que sucede cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces vemos hacia atrás y vemos la instrucción de Dios y decimos: es una instrucción de cuidado y de amor. O sea, Dios no le está dando una ley intransigente simplemente porque Él quiere o porque Él dice, sino que en su ley lo que está haciendo es protegiendo a Adán y Eva. Sí. Si Adán y Eva hubieran permanecido dentro de los límites que la palabra de Dios les había dado, ¿qué hubieran experimentado a Adán y Eva? Plenitud, felicidad, todos estaríamos increíblemente bien. Sí. Si hubieran permanecido dentro de los límites de la ley. Entonces, cuando hablamos de la ley de Dios, no estamos hablando de cadenas que nos atan, sino que estamos hablando de instrucciones de un Padre que nos ama y nos cuida. Estamos hablando del cuidado de un Padre hacia nosotros. La ley es una muestra de la bondad de Dios y es de gran valor para creyentes y para no creyentes. A los no creyentes les revela su incapacidad de vivir de acuerdo al estándar de Dios y expone la necesidad de un Salvador, y a los creyentes les ayuda a vivir de manera que glorifiquen a Dios. Sí. Entonces, 3 cosas que deberías de recordar al enseñar esto a los niños. Número 1, enfatiza no me gusta esta palabra, pero la utilidad de la ley. ¿Sí? O sea, enfatiza el hecho de que la ley no es algo que existía ya en el Antiguo Testamento y ahora no sirve de nada para nosotros. Sigue siendo buena para nosotros, sigue siendo útil. ¿Sí? Número 2, enfatiza que la obediencia no nos gana el favor de Dios. La obediencia no nos gana el favor de Dios. Más bien, nuestra obediencia fluye del favor de Dios. Puedes regresar a una de las preguntas anteriores cuando hablábamos de cómo y para qué nos creó Dios, y decimos: Dios nos creó para que lo conociéramos, lo amáramos, confiáramos en Él y lo obedeciéramos. Lo último es obedecer, es conocer, amar, confiar, después obedecer. La obediencia nace, fluye de conocer, amar, confiar en Dios. ¿Sí? Y número 3, obedecer a Dios es glorificarlo. Obedecer a Dios es glorificarlo. Si fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, obedecer a Dios es glorificarlo. ¿Sí? Y es al obedecerlo que encontramos verdadera plenitud y gozo y satisfacción y paz. ¿Sí? Es dentro de los límites planteados por la palabra que podemos experimentar todo esto. ¿Sí? Fuera de esos límites, lo que encontramos es lo mismo que Adán y Eva. Muerte, enfermedad, sufrimiento, destrucción.